No pueden ir a la residencia oficial del presidente de la República con una disposición número 2 dada el lunes 20 en horas de la mañana por una noticia crímenes de la noche anterior. Menos pueden ir con una designación que hace una fiscal provincial a sus 3 fiscales adjuntos. No, porque para eso se tiene que tener una orden del juez de investigación preparatoria que nunca la tuvieron. A eso me voy a referir luego. Por esto que realizaron el 20 de diciembre del presente año, quien les habla, reitero mi nombre, Guillermo Olivera Díaz. Si el presidente de la República lo tiene a bien, don Pedro Castillo Terrones, estoy dispuesto, ad honorem, gratuitamente, a presentar denuncia penal contra esta fiscal provincial Nora Córdoba y demás por los delitos de abuso de autoridad y de organización criminal, porque Nora y esos 3 fiscales no actúan a solas, actúa porque detrás hay autoría mediata. Entonces, si no tiene bien, don Pedro, encantado de presentar esa denuncia penal. Precisamente valga este momento para aseverar a la prensa, informarle al país que en este momento se encuentra un representante de don Pedro Castillo Terrones. Me refiero al congresista Américo Gonza, aquí a mi derecha. Quizá valga la premonición, en su calidad de abogado, futuro ministro de Justicia. Sé que lo pueden enfocar. Que no lo sea, eso es mi premonición, porque las designaciones del ministro dependen del presidente de la República. Ya el congresista lo dirá. Entonces, como ven, yo vengo actuando en sentido jurídico, a petición y con el respaldo de personajes, en este caso, ligados al gobierno. Qué bien que así sea. Pero me interesa que ustedes me escuchen jurídicamente. Nora Córdoba tiene una investigación preliminar abierta. Ese término muy familiar, investigación preliminar. ¿Qué se realice en una investigación preliminar? No lo digo yo, lo dice el Código Procesal Penal, aquí en mis manos, en su artículo 300, que tiene el título Diligencias Preliminares. Qué interesante título, ¿eh? Diligencias Preliminares. Lean, por favor, cuando ustedes están en sus escritorios, el artículo 300. Se habla de diligencias preliminares, pero no se dice cuáles son. No se dice cuántas son. No se dice qué procedimiento hay que seguir. Es decir, diligencias preliminares en plural. Pero un fiscal, ni 3 fiscales, con 4 policías y con 2 peritos informáticos, no pueden realizar una diligencia preliminar que no está prevista en el Código Procesal Penal. El artículo 300 autoriza realizar diligencias preliminares, pero no autoriza ni siquiera el nombre que deben tener. No autoriza ni cuál es el contenido de cada una de ellas, ni autoriza cuál es el procedimiento que hay que seguir en mi calidad de fiscal. Siendo esto así, tienen que concordar, señores periodistas, el sistema jurídico nacional. Por ejemplo, la Constitución Política. Por ejemplo, el resto del articulado del Código Procesal Penal. Como yo, fiscal, estoy autorizado a realizar diligencias preliminares, pero ese artículo no me dice cuáles. ¿A dónde recurro para ver qué realizo? Al resto del articulado. Por favor, revisen el artículo 202 del Código Procesal Penal. Ya no el 300, el 202. En forma expresa e inequívoca se instituye el principio constitucional de legalidad procesal penal. En forma expresa se dice en el artículo 202 de este Código Adjetivo que todo fiscal debe realizar sus diligencias de acuerdo a ley, no de acuerdo al cieno de los fiscales, no de acuerdo al interés. Todos
hablando de estos fiscales que están liderando e integrando organizaciones criminales, sino lo que la ley les permite, con el procedimiento que la ley establece y con el nombre que la ley designa. Un fiscal en una diligencia preliminar por mandato del artículo 300 ¿está autorizado a llenar Palacio de Gobierno? No. Un fiscal por sí mismo, motu propio, está autorizado para entrar a Palacio de Gobierno. No obstante, ¿no es el imputado el presidente de la República? No. Un fiscal no tiene el derecho al ingreso frente a la ausencia del dueño de casa. Un fiscal no tiene derecho de ir a ingresar y pasearse del primero al cuarto piso y revolotear cajones e incautar documentos. Para hacerlo eso, el fiscal tiene que recurrir al artículo 214 del Código Procesal Penal, en concordancia con el artículo 203 del Código Procesal Penal, porque en ambos numerales se obliga a los fiscales no actuar a su iniciativa, sino requerir algún allanamiento a quien corresponda, en este caso a un juez de investigación preliminar. Así se llama, juez de investigación preliminar. Todavía no estamos en investigación preparatoria, por lo tanto no habría un juez de investigación preparatoria. Y yo no les digo porque hago galimatías terminológicos, sé por qué les digo. Revisen el artículo 203 del Código Procesal Penal, y ahí en forma expresa se habla del juez de investigación preliminar, al que nunca recurrió Nora Córdoba Alcántara. Por eso es que cuando yo vengo al país y encuentro esta acta fiscal número 4 ordenada por la aludida Nora Córdoba, lanzo un grito al cielo y digo: esto es delictivo, esto no debe quedar así. El presidente de la República no debe cruzarse de brazos, debe convocar una conferencia de prensa y que la presida el ministro de Justicia, don Aníbal Torres Vázquez. Y si tienen a bien, encantado yo sumarme a ellos. Pero eso que yo propuse a un abogado enviado por el presidente no se realizó, pero se está realizando esta conferencia de hoy, y me honra que se cuente con el aval de un congresista de Perú Libre que pertenece al grupo del presidente de la República. Y el 203 del Código Procesal Penal aludido en concordancia con el 214, de forma expresa, dice que solo se realizan allanamientos en el domicilio del imputado. Pero el presidente de la República no es imputado a nivel de Fiscalía Provincial. Para que se le requiera un allanamiento de la residencia oficial del imputado presidente de la República, es competente la Fiscalía de la Nación y no una modesta fiscal provincial vía sus adjuntos. Inclusive este artículo 214 habla de que solo hay que realizar como fiscales solos un allanamiento si es que se trata de un delito flagrante. Ahí no necesita orden judicial. Si se trata de un allanamiento en un local que va a tener la inminencia de un crimen, ojo, la inminencia, es decir, luego se va a matar a alguien, allí el presidente no puede estar esperando orden judicial. Ahí, la Fiscalía puede ingresar con los policías, con los 7 que ha hecho acá. Pero el caso de Petroperú, ¿era un caso de flagrancia? No. ¿El caso de Petroperú era un caso de inminencia de una flagrancia? No. El caso de Petroperú se había convocado muchos meses atrás de que haya sido presidente don Pedro Castillo Torres. El caso de Petroperú lo convoca Petroperú, no el presidente de la República. Y la convocatoria viene desde el presidente anterior.
modificación de bases del presidente anterior. Por lo tanto, no puede imputársele N delitos o alguno por actos de terceros, menos si no es imputado. Cuando no hay flagrancia ni hay la inminencia de esa flagrancia, el código en su 214 dice que el fiscal provincial debe hacer su requerimiento al juez, un requerimiento motivado y sustentado. Y si el juez considera que en efecto el cargo es reverundo, urticante, quizá escandaloso, el juez lo puede ordenar sin audiencia pública, sin trámite previo. Pero si considera que no es algo flagrante, si considera que no es imputado el presidente, si considera que corresponde a otros la investigación preliminar, el juez penal debe citar a los sujetos procesales. Y dice la ley en su artículo 214, en especial debe citar al afectado. Ojo, al afectado, diferente al término sujetos procesales. El sujeto procesal es el imputado, no es imputado el presidente, pero sí es el afectado porque ha allanado su residencia y se hicieron 4 actas hechizas, ilegales, delictivas. Y entonces allí, por ejemplo, yo le habría recomendado a don Pedro Castillo que asista, quizá representado por su abogado, que es el doctor Eduardo Palacios, que sigue en el cargo. Yo no le estoy sobrechando el piso. He conversado con él, claro. Me ha llamado por teléfono N veces. Estamos coordinando. Él mismo me ha dicho, doctor, hablé con el ministro de Justicia y está de acuerdo, me encarga saludarlo, me tiene mucha estimación, dice usted que ha sido su condiscípulo. Le dije, claro que sí. Por lo tanto, no estamos haciendo nada antipachas, ¿no? Simplemente estamos corroborando en los elementos de juicio que quizá Pachas no los haya encaminado aún. Allí, en esa diligencia preliminar por orden judicial, el juez pudo haber citado a audiencia pública al afectado, que es el presidente de la República, porque se ha allanado el Palacio de Gobierno. Y el término afectado no lo utiliza de nuevo este modesto abogado Guillermo Ligradillas. Lean por favor el artículo 202 del Código Procesal Penal y se refiere a que cuando hay un afectado en sus derechos se lo tiene que citar a él. Y el artículo 203 dice, concita en especial del afectado diferente a sujetos procesales. Sujetos procesales es el imputado, el agraviado, el tercero civil, etc. Pero en este caso la ley procesal penal habla de afectado. Y todo esto se ha violado delictivamente. Se ha violado el 202, el 203, el 214 y aún el 300, porque el 300 no autoriza hacer como diligencia preliminar un allanamiento. ¿Y por qué este principio de legalidad procesal penal? Lean por favor la Constitución Política en su artículo 139, inciso 9. Allí, señores periodistas, se dice que es principio constitucional, ojo, rango constitucional e internacional, la inaplicabilidad por analogía de una norma procesal que vulnere derechos. Precisamente, la norma procesal que vulnera derechos, 202, 203, 214, 300, porque se está vulnerando los derechos del afectado que no tiene la calidad de imputado, es decir, no es sujeto procesal aún, y peor aún, con una fiscal que no tiene competencia para ello, que es incompetente por razón de que es fiscal provincial, ya que solo es competente para investigar al señor presidente de la República, la Fiscalía de la Nación. Peor aún, si nos encontramos frente a una fiscal provincial de Marras, de marca mayor delictiva. ¿Saben por qué lo digo? Porque ella está muy ligada a la investigación de cuellos blancos. Si
100 cónclave cardenalicio, lo eligen al Papa y todo el mundo desde ese habemos Papa por la fogata respetan al Papa, porque es el Papa, porque va a gobernar al mundo en materia de religión católica. Pero esta fiscal, siendo fiscal provincial en funciones, aunque no haya estado investigando de Petro Perú ni al presidente de la República, ni aunque fuera fiscal de la Nación, no puede decir sino delictivamente habemos terrucos. Habemos terrucos significa, en explicación del habemos Papa del cónclave cardenalicio, significa acaba de elegirse a un terrorista como presidente de la República. Eso piensa esta entrañable, turbia Nora Córdoba. Tenemos un terrorista elegido como presidente, habemos terrucos, y lo ha reconocido públicamente en diligencias posteriores, que sí en efecto ella es autora de esas aserciones, afirmaciones, de esos mensajes en su cuenta Facebook. Y no solo en su cuenta Facebook la que prueba lo que piensa el presidente. Ustedes han escuchado, acaba de declarar en diversos medios. Ella dice, suelta de huesos, vamos a allanar Palacio de Gobierno. Qué curioso, una fiscal no puede allanar Palacio de Gobierno ni como diligencia preliminar, ni como diligencia dentro de una investigación preparatoria. No, ella solo puede pedir, requerir, y a quien lo requiere, al juez. Y cuando le dijeron, el periodista acucioso, oiga, pero la fiscalía no tiene facultades para allanar, reconoció, sí, lo vamos a pedir al juez, lo vamos a pedir. Eso lo ha dicho el 23 de diciembre del año 2021. Ya estamos 3 de enero del año 2022 y no ha hecho el requerimiento escrito conforme ella lo anunció, conforme ella lo dijo al mundo. Eso que debe ser reservado, ella primero lo pregona, lo difunde, para que sus integrantes de la organización que integra lo conozcan. Lo mismo hizo con esta acta fiscal. Señores, el 20 de diciembre del año 2021, no solo se hizo esta acta fiscal número 4, no, se hizo el acta fiscal 1, se hizo el acta fiscal 2, se hizo el acta fiscal 3 y esta acta fiscal 4, la única que se entregó al mundo. A mí me llegó el lunes en la noche, todavía estaba en Europa, pero ya me llegó. ¿Y quién lo entrega? ¿El congresista? Ustedes no lo entregan a la fiscalía, pues, porque ellos son los únicos que tienen el original. Y llegó a Gil y Mil, por doquier, un acta delictiva, hechiza, ilegal, que prueba el delito, o los delitos a los que me estoy refiriendo, peor aún si le agregan las 3 actas más. En esas 3 actas que no las tengo, que me las van a enviar, consta que se pasearon 3 fiscales y 4 policías y 2 informáticos, 9 personas, desde el primero, segundo, tercero y cuarto piso de Palacio de Gobierno, en ausencia del presidente y sin su anuencia. Y aquí dice que no hubo anuencia, aquí dice. Y si no hubo anuencia del presidente, no tenían derecho a ingresar, menos con 9 personas, menos a pasearse del primero al cuarto piso, ni abrir los cajones de los escritorios, ni incautar todo lo que incautaron, estar en las actas de lo que se ha incautado, sin tener orden judicial. Cuando Guillermo Olivera le ha dicho, Nora Córdoba, delinques de este modo por actuar motu propio sin orden fiscal, ella es que se enmienda y dice, voy a pedir esa orden del juez, pero hasta este momento no lo ha hecho. El artículo 214, me lo dice él, no sabía quién era, lo llamé y justo me dice, estamos de acuerdo con usted, el Palacio de Gobierno no es posible el allanamiento ni por orden judicial, porque el artículo 214, me lo dice él, y por supuesto que yo lo sé, dice que se allanen locales cerrados, que se allanen
la residencia de alguien, y la residencia de alguien que se ha imputado. Un local cerrado, pues que no se sabe quién está ahí. El Palacio de Gobierno puede ser un local cerrado, puede equipararse el Palacio de Gobierno a un local cerrado. De allí el principio de inaplicabilidad por analogía de la Constitución Política, artículo 139, inciso 9, porque no se puede allanar por analogía un local cerrado que sabemos se llama Presidencia de la República, que se llama domicilio, residencia oficial del Presidente de la República. Para hacerlo tiene que procederse de acuerdo a ley, y cuando no se hace de acuerdo a ley, se comete abuso de autoridad, es decir, se abusa de las atribuciones, se realiza un acto arbitrario en perjuicio del afectado. No necesita que sea imputado, es el Presidente de la República que es el afectado. A eso puede deberse nomen juris que le da la ley, afectado. A eso puede deberse que don Pedro Castillo, al enterarse que estoy convocando esta conferencia, está aquí presente, si quieren por interpósita persona, el congresista Américo Gonza. Gracias por escucharme, y ojalá alguno de ustedes convocara a debate público de este tema nacional e internacional, porque con allanamientos se desprestigia al Perú ante el mundo. Convoquen para debatir, reten a quien sea para debatir públicamente sobre esta actuación delictiva de este conjunto de fiscales que deben ser denunciados penalmente. Debe debatirse públicamente en favor de la democracia. Yo no necesito reemplazar a don Aníbal Torres Vázquez, no. Reemplazo, ya lo tiene, don Américo Gonza. Gracias por la atención y las palabras del congresista. Como hemos escuchado las declaraciones del jurista Guillermo Olivera, lo que se ha venido incitando, sucediendo en esta investigación por parte de la fiscal Nora Córdoba es un abuso de autoridad y abuso del derecho. ¿Y quién dice algo al respecto? El presidente tiene su defensor, el abogado Pachas, pero ¿quién dice algo en representación del pueblo? ¿Quién se manifiesta por aquellos mujeres, hombres, ciudadanos que no tienen voz, que nunca son escuchados? En mi calidad de congresista de la República, electo por el pueblo, quiero levantar mi voz de protesta por estos abusos del poder que viene haciendo la fiscal Nora Córdoba y otros que, no obstante ser los defensores de la legalidad, porque así lo establece la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público, están haciendo un abuso de autoridad. Hemos visto en la expresión mediática que existe ahora, nosotros hemos convocado un evento académico y la concurrencia de los medios grandes de comunicación, y agradezco que están aquí presentes, no le dan importancia a estos eventos, ¿no? Nosotros queremos decirle a la oposición y a los poderes mediáticos que nos dejen trabajar. Recién estamos empezando el gobierno y nosotros hacemos un llamado que este gobierno es el gobierno del pueblo, es el gobierno de todos los peruanos, de los más de 32 millones de mujeres y hombres peruanos.